Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por esta mañana que podemos escuchar su voz, su palabra. Podríamos decir que todos nosotros, si Él no se hubiera compadecido, si Él no hubiera tenido misericordia de nosotros, pues no estaríamos en este lugar y no tendríamos el privilegio de tener comunión con Dios. Es bueno siempre recordar eso. Como dice una canción, ¿qué hubiera pasado de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si Él no me hubiera llamado? Y me gustaría, antes de empezar, hacer una corta oración para pedirle a Dios que sea Él esta mañana en cada uno de nosotros, en mi vida, simplemente un instrumento en sus manos para que su nombre sea glorificado y que al terminar este mensaje y durante el mensaje podamos conocerle, podamos salir transformados y, ¿por qué no?, con el propósito de tomar decisiones, hacer cambios que cada uno de nosotros necesitemos hacer. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Aquí estamos delante de ti. Gracias porque nos ha llamado a la comunión verdadera por medio de tu Hijo y nos vemos tan bendecidos, Señor, y disfrutamos esa comunión que no queremos nunca descuidar. Oro en esta mañana que nos bendigas a través del mensaje, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas con poder, con sabiduría, con gracia. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por estos queridos hermanos que mes, domingo tras domingo, entre semana, seguramente se reúnen y juntos en la comunión también te sirven, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes cada situación, cada necesidad, cada familia que está acá, tú sabes lo que están viviendo, cómo tú estás ahí para bendecirles y ayudarles en todo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces me presento, mi nombre es Andrés Morales, vengo de la iglesia Aposento Alto Suba, al otro extremo de Bogotá. Mi esposa y hijos, una hija de 18 y el menor de 17 años, no pudieron venir. 2 de ellos están en el coro. Mi hijo toca la guitarra y mi esposa es voz, y mi hija por lo general no le gusta salir de la iglesia. Creo que nunca me ha acompañado a predicar en otro lado, pero también les mandan muchas saludes de la iglesia, que el Señor pues también les continúe bendiciendo. Pensando en compartir un mensaje, quiero contarles algo del Antiguo Testamento para poder llegar a este tema tan importante. Y cuando vamos al huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecan, allí sucede algo terrible. Allí se perdió algo supremamente valioso y es la comunión con Dios. De ahí en adelante, cada bebé que nace separado de Dios, nace sin comunión con Dios. Lo que Dios había diseñado por el hombre se perdió. Y Caín mató a Abel y ahí pareciera que no había otra salida, ¿sí? La descendencia de Caín finalmente fue una descendencia apartada de Dios. Pero nació Seth y la Biblia dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Los hombres empezaron a tener comunión con Dios. Entonces lo que se había perdido en Génesis 3, lo terrible, lo más difícil, que podemos llamar también relación, comunión, en el capítulo 4 vemos cómo Dios, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, permite que la comunión sea recuperada a través de una descendencia. También vemos cómo Enoc caminó con Dios, tuvo comunión con Dios, estuvo muy cerca de Dios y Dios se lo llevó al cielo, Dios lo traspuso, ¿sí o no? Y luego viene Noé, un hombre de altares, un hombre de comunión, viene Abraham, viene también los patriarcas, Isaac, Jacob, José. En cada una de estas historias vemos el tema de la comunión, Dios revelándose y ellos también
en diferentes circunstancias, momentos difíciles, pruebas, aún pecando, la comunión está ahí. Luego aparece el pueblo de Israel en Egipto, en un sentido no tenían comunión con Dios, y Dios llama a Moisés de una zarza, Éxodo capítulo 3, y tiene allí una comunión con Dios, y entonces allí se revela a él por el nombre de Jehová, y le da la tarea y la misión de volver a Egipto y que su pueblo sea libertado, ¿sí, no? Entonces el pueblo salía al desierto, y en el desierto iba a tener comunión con Dios, iba a recibir provisión, iba a recibir también pruebas, ¿sí o no? Y muchas de ellas murmuraron, se quejaron, se fueron en contra de Moisés, pero la comunión estaba allí, ¿sí o no? Y un pasaje bien importante, creo que es uno de los más importantes del Antiguo Testamento, es cuando el pueblo, al ver que no baja Moisés, están y construyen o fabrican por medio de Aarón un becerro, ¿no? Que es la falsificación, posiblemente la primera vez de la nación, la falsificación de la comunión, y hacen fiesta y Aarón dice, este es el Dios que nos sacó. Terrible lo que este líder dice, ¿no? Y entonces baja Moisés, baja con Josué, y él se enoja y Dios también se enoja y destruyen la idolatría, y en ese momento hay también de parte de Dios un juicio, quedan en gran parte quedan los levitas, y está el tabernáculo ya establecido, entra Moisés al tabernáculo, y estando en el tabernáculo Moisés dice, si tú no has de ir con nosotros, no saldremos. Y hay una pequeña oración allí que dice, revélanos tu gloria, y efectivamente Dios muestra algo de él, de su naturaleza, de sus atributos, pero no todo, porque si no muere. Y Moisés sube otra vez al Sinaí y Dios nuevamente manifiesta sus atributos, su nombre, y allí dice que Moisés adoró y Moisés resplandeció, ¿sí o no? Su rostro fue tan resplandeciente que era necesario colocar una tela sobre él, porque los hijos de Israel temían también a Moisés por esta manifestación. Y dice más adelante, en Éxodo 34, y Moisés hablaba con Dios cara a cara, comunión. A pesar de la idolatría, a pesar de la falsificación de la comunión con Dios por medio de un objeto, Dios se manifiesta, ¿sí? Dios no destruye, Moisés intercede, pero vemos cómo Moisés también es un ejemplo de comunión. A pesar de lo que había sucedido, hubo comunión y Dios se manifestó, ¿sí o no? Un estudio bien interesante de la Biblia y de nuestro gran Dios es conocer sus atributos. Amén. Amén. Si hoy hiciéramos un examen, ¿cuántos atributos conoce de Dios? ¿Cómo nos iría? Y a ese examen preguntáramos, ¿qué versículos puede apoyar esos atributos? ¿Cómo terminaríamos? ¿Sí o no? Qué importante estudiar las Escrituras, qué importante acercarnos, como cantábamos ahorita, con sencillez, con humildad, diciendo que no sabemos todo lo que deberíamos saber. En realidad, por la gracia de Dios, conocemos algo de Él, pero sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Amén. Y cada vez que nos acerquemos a las Escrituras también, lo que debe suceder casi que inmediatamente es ver qué no estamos haciendo y confesarlo a Dios. Ahí Dios está obrando. Cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué no hago? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué estoy desobedeciendo? Y confesar y actuar con la ayuda del Señor, por su gracia, en aquello que no hago. Entonces la comunión con Dios es el tema de esta mañana. Sé que me gasté más de 15 minutos en la introducción, pero de pronto no. Pero la comunión con Dios es un tesoro. El valor de la comunión con Dios, amén. Y les invito a que vayamos al Salmo 115.
Hay un título. ¿Cuál es el título? Dios y los ídolos. ¿Estamos ahí todos? Salmo 115. Tradicionalmente, ya vamos a leerlo, el Salmo 115 al 118 se cantaba en la cena de la Pascua, conmemorando la huida de Israel de la esclavitud de Egipto. El 115, 16, 17 y 18 eran himnos que conmemoraban la salida de Israel de Egipto. El Salmo 115:1, el salmista pidió que solo se glorificara el nombre de Dios, no el de la nación. Muy a menudo pedimos a Dios que su nombre sea glorificado junto al nuestro. Son parte también de los himnos entonados por Jesús y sus discípulos en la noche que fue traicionado, arrestado antes de la crucifixión. Interesante, ¿no? Entonces el Señor Jesús, esa noche en la cena, al final de la cena, Él cantó estos himnos con sus apóstoles, el Salmo 115 dentro de ellos. Especialmente importante considerar que el Salmo 115 estaba en el corazón y en los labios de Jesús en ese gran momento. Versículo 1, abordamos nuestro pasaje. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Podemos memorizar ese versículo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Coloquemos a Dios en el centro, no de un sitio, sino de nuestras vidas, y démosle toda nuestra atención de fe. Esto es una respuesta de todo lo que hemos recibido y es un resultado que Él espera. Él debe ocupar el primer lugar. Él debe ser la persona más importante y más importante que uno mismo. Es interesante ver que la persona que uno más ama, cuando no conoce a Dios, cuando no ha creído en el Evangelio, es uno mismo. Y hablamos del ego, hablamos del orgullo, hablamos de la altivez. Cuando ya creemos en Jesucristo y ya nuestro yo es destronado, ese lugar lo ocupa Dios, lo ocupa Jesucristo. Y podemos decir como el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Sí o no? Entonces el predicador esta mañana debe tener presente esto, ¿sí o no? Porque podemos caer en que sabemos todo, ¿sí o no? O que podemos llegar a muchos, ¿sí o no? Y somos realmente ante Dios pequeños, limitados, débiles. Y Dios ha colocado un tesoro en vasijas de barro para que la excelencia y el poder y la gloria sean a Él. Y lo mismo sucede con el que toca el instrumento, lo mismo sucede con el profesor de la escuela dominical, con aquella persona que hace ese tinto tan rico que esta mañana me dio. También, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por tu misericordia. Y podemos pensar en todo lo que es la misericordia. Efesios dice que es rica y Dios no es exagerado. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que la misericordia es rica, es porque es abundante. Amén. También el hijo pródigo, dice que el padre que estaba esperando al hijo fue movido a misericordia. Y qué bendición la historia del hijo pródigo, que también se asemeja mucho a nosotros. Por tu verdad. Entonces también Dios es un Dios de verdad, un Dios de rectitud, un Dios de justicia. Amén. Dará a cada uno conforme a sus obras, y para con Dios no hay acepción de personas. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Pensemos en esta mañana
¿cuántas actividades traen o cuántos espectáculos, cuántos talentos traen personas? Por ejemplo, un circo, ¿sí o no? Yo hace muchos años que no voy, seguramente no voy a ir, no tengo niños pequeños, pero me acuerdo, ¿no? Estábamos pendientes allí del payaso, del domador, del acróbata, ¿sí o no? Pensemos en un concierto de música clásica. A esto sí he ido, mi hermana, Dios le dio el talento del violín, es concertina, y ella me invita gratis porque eso es como costoso, y estaba uno pendiente de los músicos y la armonía y la melodía y la sintonía, el centro de atención son ellos, ¿sí o no? Y esos son sitios muy bonitos, muy lujosos, y toda la luz va hacia ellos, ¿sí o no? Y el espectáculo y el aplauso va hacia ellos. Y lo mismo sucede en el cine, ¿sí o no? Algunos de nosotros nos gusta ir y también toda nuestra mirada está puesta allí. No tan bueno, y no tampoco estoy de acuerdo, seguramente ustedes, la Plaza de Toros, pero también allí van a ver algo, ¿sí o no? Y triste lo que sucede, por allá hay un proverbio que dice que no debemos maltratar al animal, ¿sí o no? Y en el Antiguo Testamento hay un versículo que dice no debemos cortar el árbol, ¿sí? Debemos tener cuidado también con la vegetación. No es un tema importante en la Biblia, pero la Biblia lo habla, y si Dios lo dice, debemos también cumplirlo. Entonces, estos ejemplos nos muestran cómo seres humanos, con la destreza, con las capacidades, con el humor, con la fuerza, llaman la atención, ¿sí o no? Pero en realidad son hombres, ¿sí? Son seres mortales, ¿sí? Nuestra atención la debe llamar Dios, amén. Él debe ser la persona más maravillosa porque lo es, ¿sí? Y Moisés entendió eso, y por eso Moisés disfrutó que su parte de su rostro o su rostro fuera resplandeciente, ¿sí? Es interesante que la gloria de Dios, cuando nosotros por medio de Jesucristo nos acercamos a Él, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Eso dice también la palabra de Dios. Entonces, uno sale del espectáculo y sale chévere, bonito, qué rico la pasamos, no más. Pero con Dios, con la comunión, con la intimidad con Él, vamos a salir transformados. Amén. El centro de todo es, ayúdenme ustedes, Dios, Jesucristo. Vemos cómo el salmista empieza con el propósito o el fin del hombre, que es darle gloria. Es fuerte el énfasis de este versículo, que no sea el hombre. 2 veces lo dice. También pareciera que fuera de Dios a Dios. Es cierto, sale de Dios y regresa a Él, ¿sí o no? Nosotros somos como, a veces lo comparo como un espejo. Recibimos de Dios y sale hacia Dios. Indudablemente también somos transformados a la imagen de Jesucristo. Es uno de los temas más importantes de la Biblia, la comunión, y es la necesidad más grande y sentida de todo ser humano. Versículos 2 y 3. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Una pregunta que hacen o han hecho las personas, las gentes. Hay una versión que dice los impíos, los que no conocen a Dios. Esas personas, cuando ven a un creyente, y sucedió con el pueblo de Israel, hacían esa pregunta: ¿dónde está ahora su Dios? ¿Sí o no? Seguramente cuando estaban en Egipto, Israel, bajo la esclavitud, bajo el yugo, sufriendo generaciones, muchos preguntaron: ¿dónde está su Dios? ¿Le ha pasado eso a usted? Como creyente, ¿ha pasado una prueba de fuego, como el oro, que es necesario que pase por el fuego, y la gente de alrededor, los que no conocen a Dios, le dicen: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está? Tenemos a un hermano con su familia en Villavicencio desde hace 6 años, y ese es un testimonio.
él empezó a presentar un dolor de garganta y se le fue la voz en el mes de diciembre. En el mes de enero, debilidad, cansancio, sudoración. En el mes de febrero ya había bajado 20 kilos. Ya en el mes de abril, hospitalizado. Y hace 8 días, el sábado, estando con él allí en Villavicencio, le diagnosticaron cáncer de médula ósea. Espiritualmente fuerte, emocionalmente decaído y físicamente acabado, ¿sí? Pues está la vida, ¿no? Está allí su esposa y sus hijos, y realmente uno en ese momento oremos y leamos la palabra de Dios, amén. Pero a él posiblemente vendrán el cuestionamiento de que si siendo hijo de Dios y sirviéndole como un misionero, ¿dónde está su Dios? Amén. Y es que la mente del hombre que no conoce a Dios, pues no va a aceptar cosas como que Él es soberano, ¿sí? Que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y finalmente, a través del sufrimiento, nosotros, los creyentes, cuando Dios permite el sufrimiento, llegamos a hacernos semejantes a Cristo, yendo hacia la cruz, y eso glorifica a Dios, ¿sí? La iglesia del Nuevo Testamento pasó por persecución. De hecho, la muerte estaba en las reuniones, en los ágapes. Personas estaban muriendo por causa de Cristo, en los leones, quemados, aserrados. Los mismos apóstoles son testimonio de eso. Y Dios lo permitió con un propósito sublime. Y podemos pensar también en el Salmo, en el versículo 1, esto da más gloria a Él. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Entonces, si estamos pasando por una prueba, Dios va a sacar algo allí bueno, sublime, maravilloso. Y si nos preguntan, ¿dónde está su Dios? La respuesta está en el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Por eso debemos conocer a Dios. Debemos tener una intimidad con Dios, para cuando venga ese momento podamos decirlo y expresarlo como lo dice el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él no me ha abandonado, Él no me ha dejado, Él no se ha olvidado, Él está conmigo. La palabra de Dios dice que todo aquel que viene a mí no le echo afuera, y le guardo y le resucito en el día postrero. ¿Qué más queremos? Realmente es maravilloso, ¿sí o no? Pero las pruebas también son difíciles, pero el Señor está ahí. Hablaba con su esposa ayer, estamos con un tema de poderlo trasladar, les pido por favor oración, ha sido difícil trasladarlo al cancerológico, y ella llorando por teléfono me decía lo que estaba pasando y cómo la noche anterior no había dormido. Y yo, Señor, ¿yo qué digo? Lo único que le pude decir, y creo que fue Dios mismo, Dios está ahí. Amén. Ya, aunque la situación, aunque la tormenta, aunque el dolor, aunque la muerte en valle de sombra de muerte, el Salmo 23, Dios está ahí. Amén. Él está ahí. Versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Versículo 4, entra el tema de los ídolos, el becerro de oro. Y la idolatría, de ahí en adelante, hasta después del cautiverio, la idolatría fue erradicada, pero fueron siglos
años donde el pueblo de Israel fue idólatra. Los ídolos de ellos, ¿quiénes son ellos? Las gentes que estaban diciendo, ¿dónde está su Dios? Esos ídolos son de plata y oro, y hacia adelante muestra cómo son seres inertes, sin nada, ¿sí? Es palo, es madera, es bronce, es oro, el rey Nabucodonosor, ¿sí o no? Y también son dioses imaginarios, ¿sí o no? También Isaías habló fuertemente acerca de eso, los dioses que fabricamos en nuestro corazón y también le rendimos un culto. En nuestros días fácilmente podemos identificar la idolatría, y nosotros, los que en algún momento estuvimos en el catolicismo, vemos la idolatría en sus sitios, en las casas. Me acuerdo a la edad de 22 años, recién convertido, sacaba a mi abuela la estampita, especialmente los muñequitos, no vayan a hacer eso, al patio de la casa y con un bate, ¡boom!, se lo rompía, ¿no? Y pues no era maduro, no sabía cómo realmente, pero veía inmediatamente, después de conocer a él, veía que la idolatría estaba mal, ¿sí o no? Y la Biblia habla en contra de eso, y los mandamientos de Dios en Éxodo dice también eso, ¿sí o no? No te harás imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra de Dios, ni te arrodillarás, ni los adorarás. Está en la ley de Dios, está en el pueblo de Dios. Y cuando pensamos en el Nuevo Testamento, en la iglesia cristiana, en la iglesia de nuestros tiempos, ¿será que habrán ídolos? Pues sí. Le quiero pedir el favor a Vladimir, si lee 1 Corintios 8, 4, 7, por favor. 1 Corintios 8, 4, 7. Y a Mauricio, 1 Corintios 10, 14. Ok. Entonces, tú lees. Yo también estoy un poco como la garganta. 1 Corintios 8, 4, 7. Y el 10, 14, por favor. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecaron. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero para no poner tropiezos a mi hermano. Muchas gracias. El 10, 14, esos hay versículos también, aunque no les dije que lo leyera, pero sí habla de la idolatría. Estamos ahí conectados con el tema. En la iglesia hoy los creyentes pueden ser idólatras, pueden cometer este pecado, y Corintios nos dice que sí, ¿sí? Y 1 Corintios 14 dice, perdón, 12, dice, no, el 14 es: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y también 1 de Juan, el último versículo dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Entonces, cuando vamos a un pasaje como el Antiguo Testamento,
decimos, oiga, ese pueblo sí, con todo lo que Dios hizo, idólatras, una vez, tras vez, tras vez, tras vez. Pero no nos escandalicemos, ¿sí? No nos asombremos de ellos. Nosotros también podemos caer en ese grave pecado, podemos tener un ídolo o ídolos, ¿sí? Y hoy en día, por medio de la música, por medio de la moda, por medio de la fama, y como dije al principio, el peor ídolo soy yo mismo, ¿sí? Pero puedo tener otros ídolos, ¿sí? Y una definición de qué es un ídolo es aquello que hago o imagino donde me aferro confiando en él. Algo que no se puede llegar a una simple comunión, ¿sí? Es interesante que un chico a través de su televisor, a través de su pad, de su celular, ve a alguien y lo ama, ¿sí o no? Pero nunca se va a sentar con él, nunca va a caminar, es lo más seguro. Cuando es un deportista, ¿no? Un James, un Messi, pero no hay comunión, ¿sí o no? Y eso puede suceder, ¿sí o no? Pensando en los chicos, pero pensando en la generación más adulta. La palabra de Dios también dice en, creo que Colosenses o Efesios, la avaricia es idolatría. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando quedamos sin empleo? ¿Qué pasa cuando debemos de pronto una suma de dinero y Dios quiere que confiemos para pagar? ¿En quién confiamos? ¿En quién nos aferramos? ¿En Dios o en el ídolo del dinero? Entonces, cuando estemos pasando la prueba, como los versículos que veíamos antes, ¿quién es nuestro Dios? ¿Sí? ¿Estamos esperando en Él? ¿Queremos hacer su voluntad? Qué importante eso, ¿no? Alguna vez compartía en un taller de padres de un librito que se llama Pastoreando el corazón del hijo, de apellido Tripp. Él es un misionero, un hombre que enseña la Biblia, y dejó ese librito. Y en ese libro enseña que cuando vamos a instruir a los niños, ellos están con Dios, ¿sí? O tienen ídolos, pero no hay un lugar neutro. Interesante, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros. Estamos conociendo a Dios por medio de Jesucristo, le estamos adorando, estamos dependiendo de Él, o estamos con un ídolo o ídolos y estamos entregando nuestra vida a algo que no nos va a ofrecer comunión, porque tienen ojos y no ven, porque tienen oídos y no oyen, porque tienen garganta y no hablan, porque tienen pies y no hablan, pensando en los materiales. Pero en los otros ídolos que imagina nuestro corazón, estaremos pecando delante de Dios. Y lo que dice Corintios es, no tengan ídolos, ¿sí? Guardaos, eviten, destruyan, desmenucen todo ídolo en nuestro corazón. ¿Amaremos al Señor o amaremos las riquezas? ¿Sí? Mi ídolo durante los 18, 19, 20 años fue el sexo. Y muchas veces vi pornografía. Y hay un pecado que el mundo lo llama voyeurismo, y es mirar mujeres desnudas a través de revistas, a través de la ventana. Otro pecado fue el alcohol y la mentira, pero especialmente estuve aferrado durante mucho tiempo, 3 años de mi vida. Cuando llegué al Evangelio, seguía luchando con eso. ¿Sí? Para unos es la avaricia, ¿sí o no? Para mí la avaricia no me atrae, ¿sí? No me tienta, pero el pecado sexual sí. Entonces llegué con mi novia, la que hoy es mi esposa, en fornicación, que nadie se diera cuenta, quedó embarazada. El anciano antes de mí, mi padre espiritual,
estando en un ministerio de la iglesia, dijo: Andrés, habiendo hablado antes y habiendo confesado el pecado y habiendo reconocido lo que hice mal, debes pasar al frente y debes confesar tu pecado, porque esto ya es público. Y entonces lo que la Biblia enseña es que vino un proceso de disciplina de Dios y de la iglesia, pero es interesante que la disciplina de Dios, cuando llega a ese término donde uno antes dice: yo no paso, pero el Señor le da las fuerzas a uno para pasar y confesar a Dios, a mis hermanos, casi que inmediatamente se experimenta paz, se quita la culpa, la acusación de Satanás, y empieza un proceso de restauración en la vida de Andrés, en la vida de su novia. A los meses nos casamos, luego pues ella estaba embarazada, entonces nos casamos, y a los 4 meses nació Sofía, y al año y medio, no como quería mi esposa, pero sí yo, que fueran seguidos, nació David. Y el Señor ha venido restaurando por un ídolo, que es el sexo, no la sexualidad dentro del matrimonio, tan bonita, tan bella, pero sí la pornografía, ¿sí? Y cuando el Señor ya a través de los años, yo ya estoy en un edificio, yo trabajo en un edificio en el último piso, yo estoy en una oficina muy bonita, muy agradable, todos los días frente a un computador. Y yo le doy gloria a Dios, porque esa es la libertad. Poder estar en un computador donde nadie me ve, pero sí Dios, puedo vencer la pornografía. Y puedo decirle a mi esposa, ya en estos 18 años de casados: esposa, estoy sintiendo esto, estoy viendo más de lo que deba haber esto, me siento débil, ora por mí. Amén. Entonces, ¿cuál es su ídolo antes de conocer al Señor? Ese ídolo puede tomar fuerza y puede quitar el lugar de Dios, pero si tú lo sacas a la luz, se debilita. Y la manera de sacarlo a la luz es confesarlo a tu esposa, a tu esposo, en algún caso a tus hijos, y a veces Dios lo saca a la iglesia, porque algunos pecados que están ocultos, dice la palabra de Dios, se hacen patentes y visibles a la iglesia, como en el caso mío. Amén. Entonces, si tú tienes allí guardado ese ídolo o ídolos, se van a incrementar, van a coger fuerza y van a destruir tu vida. Pero si tú los confiesas y le dices al Señor: ayúdame, no puedo sin ti, Él te va a dar la victoria y podrás dar el testimonio. Amén. Yo fui esto, el Señor me rescató de una vana manera de vivir, y el Señor me está sanando, el Señor me está limpiando, el Señor me está ayudando. Todos venimos con heridas, todos venimos con cosas, pero el Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a olvidar. ¿Dónde está su Dios? Él está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. ¿Tenemos ídolos? Qué importante hoy y de aquí en adelante orar para que sean quitados de nuestro corazón. Dios es digno de nuestra confianza. Versículo 9 al 11. Oh Israel, pensemos, oh iglesia, oh Andrés, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Hasta ahí. Entonces, ¿qué dice el versículo 9 al 11? Confía en Jehová. ¿Y qué se repite? También se confía en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El conocer a Dios lo es todo ahora. Él pide que confiemos en Él. Nuestra fe se apoya en una persona que es digna de depositarla. No es un ídolo como muchos de los hombres tienen, sino que Él es el que nos cuida, nos da protección. Él nos bendice de muchas maneras. Cuando el pueblo diga o las gentes digan: ¿dónde está ahora su Dios? Dios me ha bendecido, Dios me va a bendecir. Amén.
Por acá tenía algo. Cuando hablamos de que Dios es escudo, viene también a nuestra mente Gálatas 6, la armadura de Dios, ¿sí o no? Allí aparece el escudo. Dios es nuestro escudo, pero también yo tengo que hacer uso del escudo de la armadura de Dios. Amén. Con ella apagamos los dardos del enemigo. Ahí está el ejemplo, y aquí veo dos escudos del Capitán América, que ese escudo fue hecho con vibranium, es increíblemente fuerte, pero no indestructible, ¿no? El escudo de Dios es indestructible, amén, es mucho más fuerte que el escudo del Capitán América, pero yo debo usarlo, Gálatas capítulo 6, y debo usar toda la armadura, amén, debo usar toda la armadura de Dios, pero Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo, Él es digno de nuestra confianza. Versículo 12 al 16, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y tengo una pregunta para la iglesia esta mañana, mis hermanos. ¿Qué es lo más grande y valioso que Dios nos puede dar? ¿Qué es lo más grande y lo más valioso que Dios nos puede dar? Cuando leemos estos versículos, dice: bendeciré, bendecirá, benditos, seguiré bendiciendo a Israel, a las casas, a las familias, bendeciré, bendeciré, pero uno dice: pero ¿dónde está lo mío? ¿Sí o no? No dice en esto o en aquello o de esta manera. Se repite más de 5 o 7 veces: bendeciré. Y llego a pensar que la mayor bendición es Él. Punto. Es Él. Es su persona, es su rostro. Lo otro es, Mateo 6, añadidura. Él, ¿qué es lo más grande, lo más maravilloso que Dios nos puede dar? Digamos todos: Él, Jesucristo. Él. Lo que yo le pude decir a Pati por teléfono: Él está ahí, Dios está ahí en el hospital, Dios está ahí con ustedes, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Él es la mayor bendición. Que venga, lo que ha de venir, lo tenemos a Él, amén. Y eso lo estamos descubriendo, ¿sí, no? Eso lo estamos descubriendo lentamente todos. Cuán grande es Dios con nosotros, amén. El caballo se alista para el día de la batalla, dice el proverbio, mas de Jehová es la victoria, amén. Podemos tener buenos caballos, buenos tanques de guerra, buenos escudos, buenas lanzas, pero el que da la victoria es Jehová, el Señor Jesucristo. ¿Quién nos va a ayudar a vencer los ídolos, a destronar los ídolos? El Señor, amén. Cree eso, mi hermano, mi hermana, joven, adulto, anciano, anciana, cree eso. Es digno de confianza nuestro Dios. Él es el que nos salvó, Él es el que nos perdonó, Él es el que nos santifica, y Él es el que nos va a llevar al cielo eternamente y para siempre. Y llegamos ya al final, versículos 17 y 18. No alabarán los muertos, ni cuantos desciendan al silencio, pero nosotros bendeciremos, desde ahora y para siempre, aleluya. Tenemos dos realidades que son extremas. ¿Dónde está tu vida? En el versículo 17, veámoslo allí en silencio.
¿O tú estás en el versículo 18? Yo personalmente estoy en el 18. El versículo 17 habla de la muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Son el silencio de la comunión con Dios. Es interesante ver que nosotros tenemos comunión con las personas, con la familia, con la iglesia, en el trabajo, y una manera de comunicarse es el silencio. No quiero decir nada. Triste y lamentable, aquellos que no conocen al único Dios verdadero y a Jesucristo al que Él ha enviado, pasarán la eternidad en el silencio de Dios. No habrá absoluta comunión. El silencio de los muertos. Sé que cuando hablamos del infierno hablamos de lo doloroso, del castigo, hablamos del juicio, de la tortura, pero no hablamos del silencio de Dios. Dios no va a hablar allí. El título y el mensaje es la comunión, pero allí no habrá comunión. Qué importante que pienses eso. Si estás en el versículo 17, te identificas con el versículo 17, lo que debe pasar es lo que el apóstol Pablo le escribió, o el mensaje que le dio a Atenas. Es un mensaje de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Dios manda y lo hace también allí en Suba, en toda congregación, que se arrepienta aquel que no ha creído. A veces nos engañamos y pensamos que por ir a un sitio ya hay comunión. Y la comunión es cuando me arrepiento de mi pecado y creo. En ese momento recibo comunión eternamente y para siempre, pero no por ir a un sitio. Cuando creo, realmente ahí sí voy a la comunión de la iglesia, comunión de los santos, y tengo comunión con Dios. Entonces es importante predicar del arrepentimiento un domingo, donde esté toda su iglesia. Es importante. Y más que estamos hablando de ídolos, con facilidad cada uno puede darse cuenta qué ídolo o qué ídolos tiene y debe arrepentirse. Amén. Y el versículo 18 es la cara opuesta, la otra cara de la moneda. Pero nosotros ¿qué? Pero nosotros ¿qué? Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Entonces en el cielo, dice Corintios, va a estar el amor, pero también va a estar la comunión. Lo que invertamos aquí, mis hermanos creyentes, iglesia, en la comunión con Dios, esto también se verá reflejado en el cielo. ¿Tú quieres ser una mujer y un hombre de Dios? No descuides la comunión con Él. Esto es para mí, porque a veces el día a día absuelve la comunión. Deja uno el entrar a tu aposento alto, aposento cerrado, aposento alto Venecia, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. La comunión. Entonces, versículo 17, un día estará el silencio de Dios. En realidad, si yo muero hoy y no tengo a Cristo, entraré en el silencio de Dios. Pero si ya creo, tendré comunión con Él eternamente y para siempre. Les pido que por favor se pongan de pie.
Y 2 minutos, si es tan amable, para que estén orando allí cada uno, acérquese a Dios con fe, confiando que Él está acá, y pídale a Dios perdón por aquello que te estás aferrando, que es un ídolo, y pídale que le ayude, que pueda, si aún necesario, confesarlo a alguien para que también te ayude con esa batalla. Pídale a Dios que te perdone, que te dé arrepentimiento de corazón, sincero. Dos minuticos, mis hermanos. Padre, gracias te damos esta mañana porque nos muestras el valor de la comunión. Lo principal, tenerte a ti por medio de tu Hijo. No queremos entregar nuestro corazón a ídolos. Queremos que tú ocupes el primer lugar. Y si hay ídolos, nos arrepentimos de corazón y te pedimos que sea escudo y protección a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga.